Bueno, Arratsaldeon da eskerrik asko beste behin ere gurekin egoteagaitik. ¿Está encendido? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, qué maravilla ver la sala casi llena. Sospecho que además del interés que genera nuestro ciclo, el ponente tiene algo que ver. Solo recordaros que pues estamos dentro del ciclo, de la segunda parte del ciclo que empezamos proponiendo el año pasado, Desafíos del Futuro. Hoy nos acompaña Jesús Prieto Mendaza. Voy a hacer, como siempre, una brevísima presentación y después vamos a dejar que Jesús nos ofrezca su ponencia. Recordad también que es un ciclo que organizamos la Sociedad Cultural Landázuri junto a la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa. Bueno, Jesús es diplomado en Magisterio por la Escuela Universitaria de Álava, de la UPV, y además es licenciado en Antropología por la Universidad de Deusto, donde es doctor en Estudios Internacionales e Interculturales. Ha ejercido durante años como profesor en el Colegio Samaniego, aquí en Vitoria, y entre otras muchísimas cosas, pues ha sido responsable de los seminarios de interculturalidad y convivencia en el Berritzagune A02 de Vitoria-Gasteiz. Ha sido colaborador de Gesto por la Paz, Bakeaz, Bakea Orain, Alboan, Asociación Afroamericana, Cáritas, además de otros organismos de corte pacifista y social. Tiene una bibliografía extensísima que pues, podréis encontrar seguramente solo con meter su nombre en cualquier buscador en Internet. Con todo esto, es un conferenciante reconocido y además colabora también pues, con medios como EITV, en la radio, escribe artículos, pues, por ejemplo, en el diario El Correo y en otras revistas de etnografía y antropología. Migraciones en el tercer milenio es el tema interesantísimo que tratará hoy y yo por lo menos estoy ansioso por escucharle, así que eskerrik asko, muchas gracias, Jesús. Bueno, arratsaldeon guztioi, lehenik eta behin, mila esker, beti bezala, gainera lagun asko ikusten ditut hemen. Orduan, gracias a todos y a todas por estar aquí, veo caras conocidas, o sea que eso es doblemente gratificante. Bueno, gracias Javi por la presentación, no es la primera vez que estoy con la Sociedad Landázuri, creo recordar que es ya la segunda, y es curioso porque fue casi hace una década, y me llamasteis precisamente por el tema de las nuevas migraciones que en aquel momento pues ya en Vitoria configuraban una nueva forma de entender la ciudadanía y de entender nuestra ciudad. Y es curioso, ha pasado una década y es un tema que está ahí. Como el tiempo es limitado, yo tengo cierta tendencia, eso dicen los alumnos, tengo cierta tendencia a enrollarme, los alumnos y algún amigo también. Vamos a abordar un poquito el tema. Unas consideraciones preliminares. Se podría hablar horas y horas y horas de esto. Pero voy a ver cómo resumo en una hora de exposición o en 50 minutos de exposición. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, pararme en cualquier momento y hacerla, ¿vale? Levantáis la mano y la hacéis. Si no, al final, evidentemente, buscaremos un momento para que haya un diálogo entre nosotros. Consideraciones iniciales antes de abordar el tema. Hubo gente, sobre todo con la crisis del Lehman Brothers, en aquellos años, a partir del 2009, que dijo, con esta crisis tan grave, no van a venir más personas migrantes, personas migradas, como se dice ahora, hasta nosotros. A nosotros, me estoy refiriendo al ámbito de Vitoria, al ámbito de Álava, al ámbito vasco, al ámbito español, al ámbito europeo.
Y resulta que ni la crisis terrible, la crisis económica terrible que sufrimos, ni la pandemia del 2020, ni las guerras sucesivas han hecho realidad aquella premonición. La realidad es que estos procesos migratorios, sobre todo los irregulares, se siguen produciendo, no solamente no se han frenado, sino que se han multiplicado exponencialmente, por 3 y 4 en algunos casos, y la realidad es que las personas que quieren migrar, que quieren buscar un futuro mejor, lo hacen sea como sea. Segunda consideración, que voy a mencionar también, y hablaremos de ello a lo largo de la exposición. La Unión Europea, yo personalmente no sé si es una sociedad de acogida. Yo no sé si nosotros somos sociedad de acogida. Yo diría que somos sociedad receptora, pero no de acogida. Para ser acogedores hacen falta otras muchas cosas, más que solo recibir. Entonces, es un cuestionamiento que también surgirá en la exposición y en las preguntas. Tercera consideración. No debemos olvidar que detrás de todo proyecto migratorio hay un proyecto económico. Detrás de cualquier proyecto migratorio hay un proyecto económico. Me da lo mismo que sea una persona muy vulnerable o una persona en el límite de la pobreza en un país en Amazonía ecuatoriana o en África Occidental, que sea una persona que busca triunfar en su profesión como médico pediatra en Vitoria o como ingeniero en una empresa. Hay un proyecto económico. Y además de ese proyecto económico hay otras muchas tipologías migrantes que llegan hasta nosotros. Y no podemos olvidar que entre nosotros, en Vitoria-Gasteiz, en Álava, tenemos muchísimas personas que en la calle reconocemos como personas de origen extranjero que huyen de la guerra, del asesinato, de la presión social. Otra consideración inicial. Los movimientos migratorios, sobre todo el que a mí me ha tocado estudiar estos años, son ya 2 décadas de investigación en este tema, primero con el curso de Educación Intercultural en Deusto y luego con el Centro de Ética Aplicada. 2 décadas dan para mucho. Los movimientos migratorios son difíciles, muy difíciles. Hay un elemento muy desconocido que la gente habla poco de él, que es el síndrome migratorio, el duelo migratorio o el síndrome de Ulises. Son difíciles para toda persona migrante. Pero las migraciones irregulares son especialmente crueles. Y son especialmente crueles si las miramos desde una perspectiva de género. Son muy duras y son terribles las narraciones y los relatos de personas migrantes, sobre todo que llegan a Canarias o que llegan a las costas del Mediterráneo español. Pero las mujeres sufren doblemente una victimación mucho mayor por parte de las mafias, por parte de las organizaciones de trata, etcétera, que hacen que sus relatos sean especialmente terribles y espeluznantes. Por lo tanto, una perspectiva de género sería interesante al hablar de esto. Consideración que hoy en día es significativa, muy significativa. En 2 décadas, como digo, da mucho tiempo, da tiempo para estudiar, ¿no? Entonces, he asistido a un fenómeno que está ocurriendo en toda Europa, que en el ámbito español pensábamos que estábamos libres de él, y resulta que no, se ha demostrado que no solamente estamos libres de ese fenómeno, de esa ideología, sino que últimamente es una ideología que está teniendo un considerable número de votos. Esto que ocurría en Europa también está ocurriendo entre nosotros. La presión migratoria ha tenido una incidencia muy importante en que aparezca y en que se desarrolle estos movimientos. No quiero ponerle nombre, pero todos estáis pensando en una fuerza política de ámbito español. Y es que he asistido al cambio y a la tendencia, a los discursos sociales, pero también al cambio en las tendencias de voto en lugares muy significativos como son la zona del poniente ameriense, como son lugares como Algeciras, y como son lugares como Ceuta y Melilla, por ejemplo.
Es decir, la incidencia de los fenómenos migratorios también tiene una cierta repercusión en la problematización y en la exageración de ciertos discursos, para mí, peligrosos. Pero habría que analizar todo esto. Habría que analizar todo esto. Y finalmente, en mi perspectiva, y ya que estoy ligado desde hace muchos años a un centro de ética, mi perspectiva no va a abandonar nunca la mirada humanista. Creo que en nuestro trabajo el humanismo sigue estando presente, aunque está muy denigrado en 2024 ya, en este comienzo del siglo XXI, está bastante vilipendiado. Pero yo sigo creyendo que el humanismo tiene mucho que aportar todavía en nuestra sociedad. Vamos rápidamente a abordar un poquito el fenómeno migratorio y sobre todo en qué escenarios estamos ahora, nos encontramos en este momento, 2024, que va a finalizar. Fijaros, a ver, podría ofreceros datos anteriores, pero no vamos a enrollarnos. Fijaros que en 2018, con toda la afluencia migrante que nos vino precisamente por una situación que vamos a vivir de nuevo, con lo que ha ocurrido en Siria. Recordar las primaveras verdes, recordar la situación del califato y recordar aquellos años en que el éxodo de migrantes, no solamente a la parte del Mediterráneo español, francés y español, sino también a la parte oriental del Mediterráneo, se incrementó. ¿De qué manera? Recordar lo que ahora, todavía hoy, ocurre en Lesbos, en Moria, en la frontera entre Grecia y Turquía. En 2018, me voy a centrar en el ámbito español, llegaron por mar a España 41.950 personas. 41.950 personas que entraron de forma irregular. Un año especialmente doloroso y especialmente de nervios, sobre todo en las estructuras del Estado. Yo eso lo viví muy de cerca. Había muchísimos nervios precisamente por el peligro, el miedo a la infiltración del yihadismo más radical dentro de las personas que entraban. Hubo un miedo terrible. Aquellos años en Ceuta, en Melilla, en Tetuán, en el norte de Marruecos, os puedo asegurar que estaban todos los servicios de información del mundo trabajando. Bueno, ese año llegaron 41.950 personas. Los muertos en el mar, cuando hablo en el mar, en el contexto español, yo llamo la frontera sur de Europa, porque realmente somos la frontera sur de Europa, hubo 395 personas muertas certificadas. Luego, cualquier marino de los barcos de salvamento marítimo, cualquier guardia civil del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, cualquier gendarme francés o carabinieri italiano de los que están en el despliegue Frontex, os dirán que esas cifras son muchísimos mayores. Pero estos son los datos. ¿Qué ocurre cuando nos decían que no iban a venir más personas? Ocurre en 2020. En 2020 las llegadas a España por mar de forma irregular en el Atlántico y en el Mediterráneo, Canarias y costas mediterráneas, fueron prácticamente las mismas, 41.094. Las muertes en el mar fueron 907, es decir, se multiplicaron. 2021, no va a venir nadie. La pandemia, fíjate, ¿quién va a venir? Después de la pandemia, ¿qué situación? Todavía estábamos con mascarillas, ¿quién va a venir? Llegadas por mar a España, es cierto que aquí disminuyeron un poquito, sobre todo por el fin del califato, por la tendencia ya a descender la captación y el conflicto, 37.340 personas. Las muertes en el mar fueron 1.000. Ya vamos, como podéis ver, subiendo de forma exponencial. 2022, las llegadas por mar a España se redujeron muchísimo por la presión del Frontex, la presión policial europea, presión y control única y exclusivamente policial. Subrayo esto. Y llegaron, casi 30.000 personas. Las muertes en el mar descendieron a 812. Aún así, hay que subrayar que estas cifras significan que hay 7 muertos documentados y cifrados en las estadísticas cada día durante 2022. 2023, llegadas 46.125 personas. Fundamentalmente, el incremento se produce en el fenómeno cayuco, en Canarias. En 2006
Yo estuve al poco tiempo, en 2006 se produce la llamada crisis de los cayucos. Llegaron 35.000 personas a Canarias. En 2023 las llegadas por mar a España en Canarias superaron esa cifra, y las llegadas por mar a España fueron 46.126. Los muertos 1.270. 2024 finaliza el año con 54.500 llegadas por mar a España y con 3.000 muertos documentados en el mar en las dos vías. Lejos de descender el fenómeno, para aquellos que decían que esto se controla con la economía, pues no se controla con la economía. Hay otros muchos factores que tienen que ver con la situación, sobre todo de los países de origen. Pero hablemos de en qué escenario nos encontramos ahora. ¿Qué escenarios son los que en este momento debe afrontar el Lehendakari Pradales? Se va a reunir con la presidenta de Canarias, precisamente para abordar de forma bilateral la adopción de medidas para acoger a MENAS. Los escenarios actuales son complejos y son varios. Y hablemos de varios escenarios. Aún así, también hay que hacer una consideración inicial. La población migrante que llega a nuestro país, y hablamos del 80 y tantos % de la población migrante que llega a nuestro país, casi el 90% de la población migrante que llega a nosotros, llega por otras vías. Y la mayor parte de la población migrante o de las personas migradas que llegan a nosotros llegan con un pasaporte, con un visado de estudiante, con un pasaporte de turista o con una visa de turista, que luego tienen 90 días para poder pedir que sea prolongada o no, pero bueno, en principio llegan por aeropuertos, estaciones de tren, estaciones de autobuses, etc. Eso hay que subrayarlo. Digo porque también esas ideologías peligrosas que yo mencionaba al principio os dicen y nos dicen constantemente en determinados pasquines, panfletos y fundamentalmente en redes sociales, que nos invaden y que el 90% llegan de forma irregular. No es cierto. No es cierto. La mayor parte de las personas que están entre nosotros llegan de forma regular, en el sentido de que llegan sin ningún tipo de problema por vías normalizadas. La frontera sur de Europa, por lo tanto, España, y por lo tanto nosotros, tenemos que pensar en los actuales escenarios en estos ámbitos que voy a mencionar ahora. El primer escenario sería el norte de África. El segundo escenario es África Occidental. Y el tercer escenario es un escenario bastante desconocido, es un escenario nuevo, es la ruta que llaman los guardias civiles o los marinos o las personas que están trabajando en estos temas en aduanas o en el ministerio, la ruta de Argelia. Es una nueva ruta, la ruta argelina, que viene directamente, solo y exclusivamente con argelinos, a Baleares, a Formentera y a Ibiza, fundamentalmente, y al Levante español. Directamente a las costas desde Denia, unos de los mayores rescatadores de pateras de esta ruta son los pescadores de Denia. Hay una película preciosa, está Luis Tosar con un papel impresionante, hay una película preciosa. Desde Denia hasta Guardamar de Segura están llegando del orden de 12.000 personas anualmente. Se está incrementando esta ruta. Vamos a ver estos escenarios. Vamos a ir al norte de Marruecos, vamos a ir al norte de África, a Tánger, Tetuán, a Finidec, a Lucemas, a distintos lugares, por cierto, muy significativos para muchos alaveses, porque en la época del protectorado fue una zona en la que hubo muchísimos talleres de automóviles, fundiciones y empresas, ultramarinos, de personas que procedían de Álava y que luego vinieron de nuevo hasta nosotros, a Álava y a Vitoria, los marroquíes. Yo recuerdo de pequeño se les llamaba así. Los marroquíes eran personas de nacionalidad española, eran personas de origen álaves que volvían con el fin del protectorado, con una serie de ventajas o prebendas del régimen
en aquel momento hablamos del franquismo, claro, pero yo recuerdo, es un recuerdo infantil de llegar al colegio, personas nuevas, los marroquíes, o al pueblo, el marroquí, el tal. ¿Qué está ocurriendo en estos lugares? Fijaros, hablamos de Mauritania, de Marruecos, hablamos de lugares del Magreb en general, pero también de África Occidental. Hay muchísimos jóvenes que hacen un viaje, no en patera, sino que hacen un viaje a través de los distintos lugares, de Guinea Conakry, traspasando fronteras en camiones, escondiéndose en la selva o en la sabana, y que llegan hasta el norte de Marruecos. Pero también hay mucha población marroquí del sur de Marruecos, cuyo, pues con unas dificultades económicas evidentes, hay muchos jóvenes se dedican, cuando ven a un turista, pues a lanzarse desde la palmera al pozo del poblado para tener algunos dirham, porque ellos te dicen, no dirham, aquí no dirham, por favor dirham, dame dirham, la moneda marroquí. Cuando una familia ve que no hay posibilidades en la aldea, ¿no?, en el pueblo, muchas familias deciden que un integrante de la familia, a veces con el apoyo de toda la aldea, un joven menor, en inicio, el objetivo es que haya un menor, que puedan colocar a un menor en Europa, en España. ¿Por qué menor? Porque, bueno, si es un menor de 18 años, garantizamos, la familia o la aldea, pues garantiza que no va a ser repatriado al ser menor, que va a tener una consideración y un tratamiento por parte de las autoridades españolas. Entonces intentan que sean menores de edad. No todos son menores de edad, evidentemente hay gente mayor. Hay toda una peregrinación de jóvenes, una peregrinación que van atravesando desde el sur, atraviesan Mauritania o atraviesan desde el sur de Marruecos, buscando el norte, buscando el mar, buscando las costas mediterráneas. Jóvenes que llegan a las ciudades del norte y que malviven en las calles como pueden, construyendo sus rudimentarias tiendas de campaña con plásticos, o en viviendas ocupadas, ocupando viviendas deshabitadas, o viviendo entre las chumberas o entre las chabolas que puede haber en los barrios periféricos de ciudades como Tánger. El objetivo de estos jóvenes, que guardan muy bien escondido pues del orden, esto también ha cambiado con el tiempo. En 2007 eran del orden de 800 euros, 700, 800 euros. Ahora, posteriormente, en 2021 o 2022, estoy en duda, la última vez que estuvimos, en 2022 creo recordar, eran del orden de 1.000, 1.500, 1.800. Estos jóvenes van a buscar estar todo el día andando, deambulando y pateando por el zoco de las ciudades del norte. El zoco, la Medina, que es, digamos, el bazar, el centro comercial de estas ciudades del norte de África. Y van a andar días y días, semanas y semanas, meses a veces, hasta que alguien, desde una trastienda de un lugar del zoco, alguien les llama y les dice: ¿queréis pasar a España? Sí, ¿tenéis euros? Sí, yo tengo 900, yo tengo 1.000, yo tengo. Venga, darme los euros y dentro de 2 días, a las 3 de la mañana, o cerca de Cabo Espartel o cerca de Cabo Negro, vamos a buscar una playa. Pero es que pasa la gendarmerie, o las fuerzas auxiliares pasan por allí, no os preocupéis, esta noche a esa hora no van a pasar. A ver, no lo he documentado personalmente, pero bueno, me lo han dicho otras fuentes, que lo que suelen es, en fin, dar una mordida a la gendarmería para que no pase. Un gendarme oh cielos, perdonar, con la bronca que he hecho yo a mis alumnos. Javi, ya puedes perdonar, mira que hemos hablado antes de... Está grabando, se lo pondremos a tus alumnos. Ya me he despistado. Hablaba de la mordida, ¿no? Un policía marroquí puede ganar alrededor de
470, 500 euros al cambio. Claro, la mafia le suele dar 1.500, 2.000 euros porque no pase con el Land Rover aquella noche. Claro, esto lo dice todo. Estos jóvenes irán a esa playa, embarcarán en una patera que en 2007 eran barcas de madera. Yo he visto barcas de madera de pescadores y que con el tiempo han ido también cambiando su estructura. En este momento son todas Zodiac o mixtas, con motores de hasta 70 caballos Yamaha y con varios, no con uno, con varios, muy potentes. Esto ha cambiado. Y darán el salto a las costas españolas. Hoy en día también todos tienen la posibilidad de utilizar Google Maps, de utilizar otras aplicaciones que les permiten navegar, incluso detectar la posibilidad de que haya embarcaciones del Frontex, o sea, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil o de aduanas, por ejemplo. Pero muchas veces lo que ocurre a estos jóvenes, y esto sí lo he constatado y me lo han relatado muchísimos de ellos, por ejemplo, son jóvenes que están todo el día esnifando con un trapo, esnifando. Cuando hablan contigo están esnifando. Pero tirar eso va a hacer daño, pegamento o disolvente. Tú dame dirham y yo tiro, pero dame dirham. Si no, esto me quita ansiedad, me quita hambre, me quita frío. Estos jóvenes muchas veces llegan a la playa donde han concertado el salto, ellos siempre hablan del salto. Vamos a dar el salto. Y la policía también, preveemos saltos. Esta noche va a haber 2 saltos. Esta noche se habla del salto. Llegan a la playa y habían quedado a las 3 de la mañana y son las 4 y las 5 y las 6 y no llega nadie. Es decir, estos jóvenes se han quedado sin dinero y sin posibilidad de salto. Les ha engañado, la mafia en ese caso les ha engañado y se ha quedado con el dinero, ¿no? Entonces estos jóvenes se quedan de nuevo en las calles de Tánger, o en las calles de Tetuán, o en las calles de Alucemas, o en las calles de Castillejos, o en las calles, o en los campamentos, tienen que ir a los campamentos, porque igual ha habido una redada de la policía marroquí, les han roto 4 costillas, o les han derivado hacia los campamentos o de Gurugú o de Castillejos. Muchos de ellos se quedan escondidos en los alrededores de Tánger como pueden, porque ellos entonces tienen que implementar el plan B. Y el plan B es acceder al puerto. El puerto de Tánger es uno de los puertos más importantes de África Occidental después del de Dakar. Es un puerto realmente espectacular, el puerto de Tánger. Entonces ellos intentan llegar al puerto, incluso vivir entre los bloques del puerto de Tánger. Por la noche se ven las fogatas muchas veces. Pero ¿cómo vivís aquí? Aquí no nos pilla el Macén no nos pilla, el Macén, la policía, la gendarmería marroquí no nos pilla, porque gendarme gordo, nosotros delgados, y entonces se meten entre los bloques, ¿no? Y estos jóvenes van a intentar introducirse en un camión, en un autobús de turistas, en el maletero, en cualquier vehículo que acceda a un ferry y ese ferry acceda a la península. Ellos construyen con cinchas, unas cinchas que luego sujetarán en los bajos de los camiones con ganchos de hierro, los trabajan, construyen las cinchas, enganchan en los bajos de los camiones y luego ya una vez que pasen a Algeciras o que pasen a Tarifa, normalmente a Algeciras, por el puerto de Algeciras, los grandes camiones, entrarán en una autovía y bueno, hasta que lleguen y se puedan bajar en una gasolinera, en algún lugar a la noche, ocultos, etc. Esta es la forma que tienen ellos de pasar hasta nosotros. En este barco, fijaros los deseos de pasar. En este barco, ¿veis esa chimenea? En la chimenea está el distintivo de Comarit, el distintivo de la empresa, o de Balearia, o de Transmediterránea, lo que sea. Pero es una chapa. La chimenea real está dentro, es un tubo que está dentro. Eso hace bonito. Había un joven escondido entre la chapa y la chimenea. Lo detuvo la policía marroquí, la gendarmería marroquí, y tenía toda la espalda abrasada, completamente abrasada, por el calor de la chimenea, completamente quemada. Pero no dijo ni mu para no ser detectado. Ya cuando no pudo más debió de lanzar
y entonces fue detectado, pero ya cuando estaba ya a punto de zarpar el barco. O sea que estuvo a punto de conseguirlo. Esta es la realidad de este escenario que es el norte de África. Pero hay otro plan. Estos jóvenes también, si se quedan allí, tienen otro plan C. Ese plan casi siempre es el último, no siempre es la primera opción, casi siempre es el último, es pasar a la Europa más cercana. La Europa más cercana, a ver, Tarifa está a 20 minutos. Desde Tánger ves las costas de Cádiz. Si no hay Calima, desde la Plaza de los Cañones, que se ven las costas de Tarifa. Y en un barco rápido, un ferry rápido, son 20 minutos de travesía. Son 20 minutos. Estos jóvenes, el plan C es acceder a los dos lugares de Europa, la tierra española más cercana, que son dos ciudades autónomas, que son Ceuta y Melilla. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo hacen a través de lo que se conoce como el perímetro. Nosotros aquí hablamos de las vallas de Ceuta y Melilla, ¿verdad? Allí hablan del perímetro, allí todo el mundo habla del perímetro. Ceuta es una ciudad de 80 y pocos mil habitantes, Melilla otro tanto, muy poquito más, hay muy poca diferencia, que serían como Vitoria y el Anillo Verde, más o menos. Más o menos, ese es el territorio español en el norte de Marruecos. Y desde la frontera de Beliences, de Benzú, hasta la otra frontera, que es la conocida como frontera de Tarajal, muy conocida, ese perímetro es un perímetro que está, distintas imágenes de Ceuta, que si vas como turista es una ciudad muy bonita, pero tiene esto que os estoy comentando. Todo ese perímetro, esas vallas, que es por donde pasan a diario, claro, vosotros veis en el telediario, la llegada de 5.000, recordáis en mayo del 14, en mayo del 21, bueno, no, están pasando todos los días personas, porque pasan a través del mar, nadando, con flotadores, con lo que sea, o a través de los saltos más grandes, sobre todo subsaharianos. Las personas del Magreb, los magrebíes, pasan casi siempre, intentan pasar por el agua, por las playas. Los subsaharianos, sin embargo, intentan casi todos el salto a las vallas. Es una ciudad muy bonita, pero es una ciudad en la que si tú ves un jardín, si tú ves una rotonda, si tú ves un parque, en todos estos lugares hay jóvenes viviendo en la calle. Porque los CETI, los centros de internamiento o los centros para menores están absolutamente colapsados. Siempre, siempre. No ha habido un año en que yo haya visto esos centros con una ocupación habitual. Siempre durmiendo entre las chumberas, durmiendo en el malecón, durmiendo en solares abandonados con unas condiciones que no voy a describir aquí, porque de insalubridad, de ratas, terribles, en coches abandonados, durmiendo como pueden, jóvenes que deambulan por las calles constantemente. O sea, la realidad de Ceuta y Melilla es esa, que cuando tú vas a Decathlon, cuando tú vas al Consumer o al Mercadona, sabes que te vas a encontrar en la entrada y en la salida con jóvenes a derecha y a izquierda. Y la gente convive con esa realidad. Esos jóvenes van a intentar quitarte algo. Normalmente la gente ya coge pavo, pollo, en otra bolsa que ofrece. La realidad, la presión en estas dos ciudades es una presión que realmente es muy, muy, muy significativa. Imágenes del perímetro, imágenes de los campos en el lado marroquí. En el 18 se implementó con dinero de Europa, con dinero europeo, se implementó un aumento muy importante de efectivos de las fuerzas auxiliares del ejército marroquí, que tienen campamentos con tecnología punta, con helipuerto, etcétera, etcétera, al otro lado del perímetro en territorio marroquí, con objeto de controlar a estos jóvenes. Tecnología que permite identificar por la noche con sensores de calor si están detrás de los arbustos, etcétera. Esta es la zona del polígono de las famosas porteadoras en Ceuta, el polígono de Tarajal, el CETI, el Centro de Extranjeros, un lugar que tiene capacidad para 500 personas,
en el que jamás he visto 500 personas. Siempre he visto un mínimo de 600, 700, salvo un año que llegaron a estar allí 1.200 personas, porque en los patios tuvieron que llamar a 2 destacamentos, unos regulares y otro artillería, que montaron los campamentos, esto que se ha hablado tanto ahora con la Dana, que montaron los campamentos, que yo vi montar los campamentos en menos de un día. Me refiero a cocinas, baños, dispensario, hospital, habitaciones, duchas, todo, cocina, todo. ¿Por qué? Porque era incapaz el centro de gestionar aquello. Y eso que por allí está la Armada, las patrulleras de la Armada, están los barcos de salvamento marítimo que también detectan y interceptan, y están las patrulleras del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Son 3 fuerzas las que están allí, más aduanas y más la contribución del Frontex, que también hay alguna otra patrullera. Esto es lo que ocurre en estos lugares. Claro, ¿qué es la frontera de Tarajal? La famosa, la conocida playa de Tarajal. Ese es el perímetro en la parte de Tarajal. ¿Veis lo que es? Al otro lado es Marruecos. Un joven nadando desde la playa en territorio marroquí puede bordear nadando ese espigón, ese pequeño espigón, y pasar. Realmente es muy vulnerable esa parte de la frontera, por lo tanto están patrullando constantemente distintas fuerzas de seguridad. La ciudad de Castillejos es una ciudad muy curiosa. Tetuán, todo el distrito de Tetuán, es un distrito que todavía pueden pasar a España solamente con presentar el pasaporte, el visado de Tetuán. Tienen una consideración especial que viene desde los años del protectorado, cuando ya se produce la independencia, pero bueno, conservan todavía una ciudadanía especial las personas que viven aquí. De esta ciudad de Finidec o Castillejos, está relativamente cerca de Ceuta, pasan todos los días por la frontera de Tarajal 35.000 personas a trabajar a Ceuta. 35.000 personas de la ciudad blanca de Tetuán. Y aquí, en esta ciudad, está uno de los lugares más terribles que yo he visto en mi vida, que son los campamentos de Castillejos, que se llaman. Están justo al otro lado de Ceuta. Estos campamentos, la vida en estos campamentos es terrible. Están dominados también por mafias, es decir, no construyes una tienda si no compras el plástico a las mafias, si no compras la leche a las mafias, incluso no vas a dar el salto a la valla, no te van a poner en la lista si no has previamente tenido algún detalle con las mafias, no te van a autorizar las mafias o te van a dar una paliza. Es un lugar terrible. Es un lugar terrible además que cuando tiene mucha población entra el ejército marroquí o las fuerzas auxiliares marroquíes que están pagadas por Europa. Entra con bulldozer, con excavadoras y deja el campamento limpio y todos ellos tienen que correr a esconderse en los bosques. A los 7, a los 8 días el campamento está otra vez construido. Esta es la realidad de este lado. La realidad de Melilla, bueno, distintas imágenes Mira, hemos hablado de la perspectiva de género. Esto es Martil. Martil es otra localidad del norte de Marruecos que mantiene una iglesia de la época del protectorado, está desacralizada, porque en Marruecos también yo creo que ha habido pasos atrás, significativos en los años en los que he conocido aquello, pasos hacia atrás, sobre todo por el aumento del voto a partidos un tanto rigoristas, bastante rigoristas. Entonces no permiten aquí culto. En esta iglesia está desacralizada, pero esta iglesia la tiene la Fundación Lerchundi, por cierto, que era un sacerdote de Orio, de la época del protectorado español y tal, y mantiene, digamos que es el segundo Instituto Cervantes en Marruecos. La Fundación Lerchundi da clases de castellano a los jóvenes. Aquí, un ala de esta iglesia, la tienen 2 entidades, Andalucía Acoge y Manos Blancas. Aquí están trabajando un grupo de monjas españolas, que veis ahí, de religiosas españolas, acogiendo y rescatando, ofreciendo dinero a las mafias, rescatando a mujeres que están prostituyéndose, casi todas subsaharianas,
prostituyéndose en los burdeles del norte de Marruecos. Estas mujeres rescatan estas monjas, estas religiosas rescatan a esas mujeres, y las mafias muchas veces no están conformes con el pago, o han rescatado en vez de 3, han rescatado a 10, las meten en su furgoneta y salen corriendo, y les han llegado a ametrallar la iglesia, ametrallan con fusiles ametralladores, les han disparado en la iglesia de la Fundación del Lerchundi. ¿Eso es Melilla? No, esto es Martil, es una ciudad muy cerca de Tetuán, bastante cerca de Tetuán, Martil. Esta es la realidad, mujeres que te cuentan su experiencia, mujeres que han sido captadas porque les amenaza la mafia con matar a su madre, a su marido, a sus hijos, o mujeres que si no tenían hijos han sido violadas en tránsito, para tener un hijo y amenazarles con el hijo que nace. Son historias terribles, por eso os decía que la perspectiva de género no hay que olvidarla. Esta es la otra frontera de Ceuta, que es la frontera de Benzú, igualmente marcada por el perímetro. Voy a pasar distintas organizaciones, afortunadamente, que están trabajando en aquella zona, organizaciones de todo el mundo, en una de ellas, la organización Elín, de Carmelitas Vedruna, en Vitoria, muy cerca, de esta casa tienen su sede, ahí enfrente de la Florida, que trabajan de una forma también magnífica estas mujeres. El centro de acogida La Esperanza. Hay muchos centros, este es del barrio de La Pantera. El centro de acogida La Esperanza. Es muy curioso porque los jóvenes vienen a saludarte y te dan la mano. Y si yo le doy la mano a Julio, o le doy la mano luego a Javier, o le doy la mano luego al amigo Dalmacio, pues notas el afecto de un amigo en la mano. Y yo me daban la mano y notaba algo extraño que yo no sabía definir. Yo no sabría definir la primera vez que estuve en este tipo de centros. Luego me di cuenta lo que era. Eran jóvenes que habían intentado pasar por el perímetro. Las concertinas del perímetro tienen que cubrirse siempre con trapos o con guantes gordos, de estos de leña. Pero bueno, no tenían. En los campamentos no había posibilidad. Y entonces los cortes de las concertinas, esos cortes, si no consiguen pasar, vuelven al lado marroquí, vuelven a los campamentos, generan pues unas cicatrices que son terribles, o sea, son unas cicatrices que cicatrizan con unas protuberancias que hacen que notes algo extraño. Claro, el perímetro tiene esto, ¿no? Tiene unas concertinas que yo mismo he visto cómo iban aumentando. Yo vi cuando había una valla, yo vi la construcción de 2 vallas, vi la construcción de la carretera en medio del perímetro y vi el aumento de las vallas, vi el aumento con las concertinas, la polémica de las concertinas cuando las quitaron. La verdad es que he visto ese avance. Esta es la realidad de estos jóvenes que cuando hay 1000 y pico en el centro de acogida, la propia delegación del gobierno dice, bueno, nos vamos a saltar todos los protocolos. Y eligen a 100, a 200 jóvenes, les dan un pasaporte, un pasaporte no, les dan un visado, les dan un dinero, un pequeño dinero y un ticket para el ferry. Y estos jóvenes, esa es la estación marítima de Ceuta, estos jóvenes van a ser montados en un ferry, ellos están felices porque al fin van a conseguir el sueño de pasar a la península. Esta es la realidad. Con su diploma de castellano, que han aprendido castellano. Esta es Elo Corral, una magnífica religiosa vitoriana que hace un trabajo impresionante. Bueno, ahora ya no está allí, ha hecho un trabajo impresionante, magnífica mujer. El Príncipe, el famoso Príncipe, el barrio del Príncipe, hay 2 barrios, el Príncipe y luego la Pantera, que es un barrio más popular, pero no tan peligroso. El barrio del Príncipe, que es donde están y donde actúan las mafias que trafican con jóvenes en estos lugares. La situación de Melilla, nos vamos a Melilla, es muy parecida, pero también hay un hecho diferencial en Melilla. Es que en Melilla no se producen tantas entradas por mar, incluso se producen menos saltos que en Ceuta, proporcionalmente. En Melilla hay una tipología de acceso, de salto, que es a través de los coches kamikazes. Es gente que manipula los coches, los tunea, los manipula y puede ocultar
en el coche a un joven o puede ocultar a 2 niños. Esta es una tipología que existe de vez en cuando, pues hay un golpe, suena la sirena y es un coche que ha arremetido con la valla, la ha roto, ha entrado en Melilla, se bajan todos corriendo y desaparecen. Es una de las formas. Ahí tenéis una de las últimas fotografías del perímetro, con las 2 vallas muy altas, con la carretera interior que está patrullada constantemente por Guardia Civil o por las fuerzas auxiliares del ejército marroquí y, a pesar de los pesares, de vez en cuando, evidentemente, hay avalanchas que incluso han roto la propia valla, han tirado la propia valla y que consiguen entrar con el famoso grito que habréis visto muchas veces de Buza en algún telediario. El Monte Gurugú, no me voy a extender, un campamento igual de terrible, igual de horrible que el de Castillejos, solo que este está al otro lado de Melilla. Ahí está Melilla y los jóvenes están aquí arriba en el Monte Gurugú. Melilla está ahí, está cerca. Europa está ahí, está muy cerca. Esta es la realidad de estos jóvenes y también la terrible realidad de los jóvenes que no consiguen llegar y que ingresan esas cifras que habéis visto antes. Aquí, bueno, distintas imágenes. Esto es la época de la pandemia, repartiendo mascarillas, bocadillos a los jóvenes, porque claro, en la época de la pandemia, sufrieron mucho porque, claro, toda la ayuda institucional y de voluntariado estaba muy limitada. Este es uno de los principales escenarios, pero no el más importante o el que más nos afecte. Hay otro escenario que nos afecta de forma mucho más, sobre todo en cifras, mucho más importante, que es el escenario de África Occidental, donde llega el fenómeno, si en el Mediterráneo el fenómeno es conocido como el fenómeno patera, en el occidental, en el Atlántico, el fenómeno desde África Occidental es el fenómeno que se conoce como el fenómeno cayuco, que un cayuco no es más que la embarcación artesanal de pesca de Senegal, de Gambia. Es la pirogue, en francés la pirogue, c'est la pirogue, es una pirogue, una gran pirogue. ¿Qué ocurre en esta zona? Pues en esta zona ocurre algo similar, que muchas familias de Mali, de Guinea-Conakry, de otros lugares, incluso de Cabo Verde, que hacen ya un viaje desde Cabo Verde hasta las costas de Senegal, hay familias que dicen, oye, vamos a intentar que la situación está muy mal, tenemos muchas dificultades para proveernos de arroz, de cebolletas, está muy mal, a ver si podemos colocar a un joven menor que pueda dar el salto a Europa. Entonces, hay también un gran peregrinaje desde otros lugares de África hasta Senegal, hasta Mauritania, hasta Sáhara, el antiguo Sáhara español, que intentan dar el salto en un cayuco. Estos jóvenes van a peregrinar escondiéndose, igual que hemos visto antes, en la selva, sobre todo abajo, en la Casamance, al sur de Senegal, escondiéndose hasta llegar a Dakar. Ellos quieren llegar al puerto de Dakar. Su primera intención será meterse en un contenedor. Su primera intención será sobornar a algún trabajador del puerto para que les rompa el candado, les meta en un contenedor y les ponga un candado nuevo y puedan así ser montados en un portacontenedores y llegar a un puerto europeo. Hay una película que os recomiendo, cine francés, Le Havre, el Havre, el puerto, es una película terrible sobre la relación de un miembro, de un trabajador del puerto con un joven que sale de un contenedor, ¿no? Este es el primer plan de los jóvenes, no es el cayuco. El plan A es este. ¿Qué ocurre? Pues que de nuevo en las costas de Senegal no olvidemos que está el Frontex desplegado, están los estados de Europa, de la Unión Europea desplegados con su policía. Ahí hay Guardia Civil, ahí hay Policía Nacional, ahí hay Carabinieri, ahí hay Gendarmería, hay policía holandesa, hay policía portuguesa y evidentemente la gendarmerie senegales. Si son interceptados, si no pueden dar este salto, tienen que activar el plan B. ¿Cuál es el plan B? El plan B es andar por toda la costa. Andar como pueden, comiendo lo que pueden, robando lo que pueden, los pobres, hablo de robar, pero estamos hablando de que comer e intentarán robar fruta, intentarán coger algo para comer, y es andar por las playas. Andar desde el sur, desde Casamance, hasta subiendo, pasando Dakar,
pasando las playas de Zumbidún, que son famosas por el colorido que tienen, etcétera, las playas de Zumbidún, si son interceptados subiendo más para arriba, andar y andar por las playas hasta que alguien les diga, ¿queréis dar el salto? Sí, a ver, ¿tenéis dinero? ¿Cuánto? Aquí hablábamos en 2009, hablábamos ya de entre 1.000 y 2.000 euros. Ahora está entre 2.200 y 3.000, porque en un cayuco hay asientos de primera, de segunda y de tercera. Quienes no pueden pagar van en proa. Estamos en el Atlántico, con mala mar, con olas importantes. En proa se mojan muchísimo, esto es fundamental para el trayecto. Se empapan, esto es fundamental. En medio se marean poco y se mojan poco. Y en popa, perdón, he dicho en proa, ¿verdad? En proa se mojan mucho, evidentemente, en medio no, y en la popa van casi seguro secos y mareándose menos. El asiento más caro, el asiento me refiero a la madera que va de lado a lado, tampoco la tabla de madera, es el de popa, y el más barato es el de proa, evidentemente. Y estos jóvenes embarcarán de nuevo pues, en un cayuco que intentará dar el salto. ¿A dónde? ¿Cuál es el lugar más cercano? La tierra europea más cercana. Evidentemente, las Islas Canarias. Ojo, también hablamos siempre de las mafias, las mafias que trafican. Las mafias existen, esto es una realidad, pero también muchas veces los jóvenes se juntan 10 jóvenes y le dicen a un pescador, a un armador, digamos, al propietario de una piroga, oiga, ¿le podemos comprar la piroga? Y el armador o el pescador, que el pobre pues coge pescado, el banco subsahariano, como sabéis, es muy importante, pero el pobre coge pescado para secar con sal y secar al sol. Dice, ¿cómo? ¿Cuánto me vais a dar? O yo 2.000, yo 2.500, yo... Y claro, dice, suma todo y eso lo multiplicas en cefas. El cefa es el franco de África Occidental y sale una cantidad que normalmente la resolución es, venga, para vosotros, porque esto no lo voy a ganar en mi vida. Es un negocio. Por lo tanto, a veces los jóvenes se erigen en cooperativa. No siempre hay una mafia detrás, no siempre. A veces los jóvenes son cooperativa y compran o piden al armador, evidentemente, la embarcación, comida, gasolina para el trayecto y 2 motores. 2 motores Yamaha, que al principio también eran de 40 caballos, pero ahora van subiendo su potencia, 70 o más, por si falla uno, tener otro. Esa persona se lo proporcionará y darán el salto. La cuestión de género también y la trata en Senegal, podríamos hablar mucho, pero no tengo tiempo para enrollarme más. Estas son imágenes, mirar, estas son imágenes, por ejemplo, de Canarias, en concreto de Lanzarote. En este momento están llegando directamente de saharauis, son los que se han convertido en mafia, y marroquíes que están en territorio saharaui, y desde Dakhla van directamente a Lanzarote. Van directamente, es una nueva vía, pero no me voy a extender. Distintas imágenes de las fuerzas que intervienen en lo que se llama el dispositivo Frontex, de salvamento marítimo. Por cierto, muchísimos vascos, muchísimos marinos vascos. No solo en los barcos de salvamento, sino también en las patrulleras de la Guardia Civil, y buzos, jóvenes que estudian náutica en Portugalete, y bueno, pues no hay salida y se enrolan aquí. Hay muchísimos. No os voy a contar las historias del rescate de náufragos, porque son terribles. Tan solo os voy a contar una, para que cuando alguien diga por ahí que estos jóvenes negritos que están vendiendo calcetines han llegado, fíjate tú, hacen un viaje en un yate, hacen un crucero por el mar, como he oído yo alguna vez, y llegan hasta nosotros, fíjate tú, qué bien, y encima les damos ayudas, ¿no? Mirar, una de las veces, esto fue en aguas entre Canarias y Mauritania, estuvimos varios días en los barcos de salvamento marítimo con muy mala mar. Yo no he nacido para marino, entonces estaba todo el día vomitando por la borda. Y me decían, oiga, mire usted, ¿por qué no va a puerto, buen hombre? ¿Por qué no va a puerto ya? Que no va a haber cayucos, no vamos a ver ningún cayuco. ¿Pero por qué? Que es que yo quiero ver, por mi investigación quiero ver. No vamos a ver, venga, vamos a puerto, deje usted de echarnos aquí todo, que no vamos a ver.
Cuando hay mala mar intervienen las salvamar, que son unas embarcaciones más pequeñas. Ahí estuve menos días, pero también me decían lo mismo. Me decían, vaya usted a puerto, buen hombre, que no va a haber nadie, no va a haber nadie. Nadie se va a suicidar en el Atlántico, porque sería un suicidio auténtico. Luego, posteriormente, fui 2 días al sur, a Puerto de los Cristianos, y allí embarqué con las embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Me dijeron lo mismo. Mire usted, no va a haber nadie. Por cierto, siempre las embarcaciones, las patrullas de la Guardia Civil llevan una lancha rápida, siempre, porque la mayor mortalidad en los rescates se produce cuando avistan al barco de salvamento marítimo, a la lancha Zodiac o a la patrullera, se ponen de pie, los que pueden ponerse de pie, y desequilibran muchas veces la patera o el cayuco y hacen que vuelque. Entonces, por eso la lancha rápida va antes. Bueno, me dijeron que era imposible y, de hecho, volvimos a puerto aquí también. Pues que me llamaron por teléfono rápidamente. Hay un cayuco mauritano que está a tantas millas. Venga, rápidamente, coge un taxi y vente para acá. Pero no me habíais dicho que era un suicidio. A pesar de que era un suicidio, aquella mañana, esta fotografía no es mía, es cedida por la Guardia Civil. Un cayuco mauritano es más frágil que el senegalés, por razones obvias. Mauritania no tiene selva, no tiene foresta, con 60 personas a bordo, un fallecido. Llevaban casi 6 días a la deriva, con mala mar, y ateridos de frío, inmovilizados por el frío, por la hipotermia. Por eso os decía que el mojarse es fundamental. Por la noche en el Atlántico hace mucho frío, estaban absolutamente derrotados por la hipotermia. Llevaban días allí orinando en la embarcación porque no podían levantarse, vomitando allí, defecando allí, terrible, o sea, terrible. 60 personas. ¿Era un suicidio? Pues a pesar de que era un suicidio, salieron de un puerto de Nouadhibou, concretamente, de un puerto mauritano. Esta es la realidad de estos saltos. Personas que están destrozadas, que tienen que ser ayudadas por los guardias o por los encargados de salvamento marítimo. A esto les habían engañado. Los bidones que llevaban gasolina llevaban agua, tenían una capa de gasolina muy pequeña arriba. Por lo tanto, los motores se inutilizaron y por eso estuvieron tantos días a la deriva. Las mafias, en este caso, les habían engañado. Esa mezcla de gasolina, de heces, de orines, de salitre, el salitre, cuando pasa muchos días, durante el día, con el sol, el salitre se concentra. Hay una concentración terrible de salitre que destruye la piel, la carne, la destruye. De hecho, el chico fallecido que estaba puesto en el fondo, estaba absolutamente el pobre destrozado por esa mezcla infecta. No voy a entretenerme porque, Javi, creo que es la hora ya de ir. No voy a hablaros de los barcos negreros. Nadie habla de los barcos negreros. Pero yo he visto barcos interceptados con hasta 1000 personas. El Caris, llevaba 1000 personas. Las mafias habían, no sé si veis aquí, los contenedores de obra, donde se cambian los trabajadores en una obra, soldados en la cubierta para llevar a más personas. Se quedan sin máquinas y 1000 personas a la deriva en el Atlántico. Otras veces son menos, pero hay varios barcos negreros en el siglo XXI. Barcos que trafican con personas. Y luego esta nueva ruta, que es la nueva ruta que he comentado ahora, que está muy calladita y además desde la administración se habla muy poco de ella, muy poco, no se quiere hablar de ella, que están llegando a las costas de Baleares o directamente a las costas de Levante. Esta es la famosa cala del tío Ximo de Benidorm. Hasta esta cala llegan y cuando te hablan en este caso eran policías, te hablan de cuántos, ¿no? Pensamos que han estado, que en esta venían 20, pensamos que venían 30, pero ¿cómo lo sabéis? Fíjate qué curioso. No interceptaron a ninguno, ¿no? Ya habían corrido, les vienen a buscar. Recientemente han interceptado en Alicante 2 personas que se dedicaban precisamente a buscarlas con furgonetas. Lo hacen por las heces.
después del tránsito, tanto llegan y todos defecan, ¿no? Entonces, hacen una estadística a raíz de las heces que encuentran allí en la playa o en los caminitos que suben hasta la carretera, las carreteras de las urbanizaciones. Creo que tendréis preguntas. Yo os he planteado cuáles son los escenarios en este momento, sobre todo de migración irregular, que afectan a la frontera sur de Europa, por lo tanto que nos afectan a nosotros. Pues podríamos hablar de la problemática que se genera con los MENAs, podríamos hablar de otras muchas cuestiones. Pero insisto, y no lo olvidéis que he dicho al principio, que la mayor parte de la población que llega hasta nosotros lo hace por vías regulares y lo hace con un visado, sea de turista, sea de familiar, sea de estudiante. La migración irregular es la cara más trágica y la cara más dura y la cara más difícil de estas migraciones que están llegando hasta nosotros. Creo que tendréis preguntas, y si no tenéis preguntas, yo voy a lanzar alguna ya. ¿Las actuales migraciones en el contexto mundial decrecerán o se incrementarán? Yo la respuesta, la tengo muy clara. Y en el Centro de Ética, en Deusto, la respuesta la tenemos muy clara. 2. ¿Sería posible abrir las fronteras de la Unión Europea a todo migrante que desee entrar? Hablemos de políticas de inmigración. La tercera sería, ¿es ética y humanitaria la política llevada a cabo por Europa con migrantes y refugiados? Y la de los países integrados en el grupo de Visegrado, en el famoso grupo Hungría, Polonia, etc. 4. ¿Cómo interpretar el nuevo Pacto Europeo de Migraciones que se firmó a primeros de año? Y la última, entre la humanidad y la demagogia, ¿hay un espacio posible para gestionar la política migratoria en la Unión Europea, por lo tanto en España, en Euskadi, en Álava y en Vitoria? Y aquí a mí sí me gustaría hablar del paradigma intercultural, si nadie lo pregunta, al final. Pero bueno, como igual tenéis preguntas que hacer, igual, Javi, abriríamos ahora, si queréis, el debate. Si no, insisto, yo tengo preguntas y me respondo. Sí, es que recasco, Jesús. Y me respondo. Sí, pero bueno, si tenéis alguna pregunta, venga, directamente, habéis estado aguantando sin hacer ninguna, directamente os paso el micro para que la escuchemos todos. Hola, Mirasker por su presentación. Quiero preguntar con otro idioma, pero por respeto a todas y todos tengo que... Sí, ponte por favor. No, acércalo. Sí. ¿Sí? Bueno, quiero preguntar con otro idioma para poder transmitir mi opinión, porque no manejo bien castellano, pero... No, hablas bien. Con otro idioma es más fácil, más comunicativo, pero no pasa nada. Por respeto a todas y todos, tengo que preguntar con castellano. El fenómeno de la inmigración es un fenómeno muy antiguo y complejo, cosmopolito, sí. desde la época de Lully. ¿Desde época de? Lully es la Homo sapiens. Sí. Desde el principio de la humanidad. Entonces no hay ni solución, no existe ni cómo, ni cuándo, no tenemos solución para la inmigración. Existen actualmente 7 teorías para explicar la inmigración, pero mi pregunta es un poco epistemológica. ¿La inmigración es una concepción o percepción? Muchas gracias. Es una realidad objetiva, pero claro, luego están las percepciones sociales. Y la percepción es una construcción. La percepción es una construcción social. Cuando Ikuspegiak, el Observatorio Vasco de la Inmigración, publica todos los años sus anuarios, vamos viendo la percepción de la población vasca con respecto a la inmigración. Yo recuerdo una especialmente curiosa, creo recordar que era en 2005, en que el Lehendakaritza hizo una prospección, creo recordar, perdonadme ya, pero esto de la edad, antes decía seguro, fue en mayo del 2000 tal, ahora digo creo que fue en 2005,
Lehendakaritza hizo una prospección social y preguntaba a los vascos, bueno, en aquella época era a los vascos y vascas, preguntaba ¿cuántas personas migrantes hay aquí, en Euskadi? Entonces, la respuesta fue que Euskadi tenía una proporción de 27% de población migrante en 2005, cuando la población migrante en 2005 en Euskadi era aproximadamente del 2,9%. Esto es un fenómeno que ocurre y que ha ocurrido siempre. Ha ocurrido siempre. Hay un amigo, compañero de la Universidad de Barcelona, que habla de la imaginarización abultada, un profesor que es un término muy curioso, y es que ante el diferente, ante el otro, la alteridad, siempre tendemos a exagerar esa presencia. Ha existido siempre. Yo me imagino que en Rioja Alavesa, en la época de la Sonsierra Navarra, en La Guardia, cuando preguntaban a los cristianos, oye, ¿qué población de hebreos hay en La Guardia? Esto está lleno. Y había en la Aljama, pues, algunas personas, 100 personas hebreas. Oye, y de mozárabes, o de árabes, navarros, ¿cuántos hay aquí de artesanos? Y está plagado, está lleno. Y me imagino que habría también pues, colonos que el rey de Navarra mandaba, que eran árabes, pero que habría, pues, en fin, un carnicero, un comerciante, y serían pocos. La percepción, ¿cuántos gitanos han llegado al pueblo a coger patatas a Campezo? ¿Cuántos gitanos han llegado este septiembre a coger patatas? ¡Brú! Está ahí el río La Sierra, plagado, está lleno. Antes había dos carretas, luego ya eran 2 furgonetas. Esa percepción, por eso te digo que la percepción, el discurso de la ultraderecha en toda Europa está viviendo y está generando discurso social y, por lo tanto, percepción. Las realidades son otras. Claro, la perspectiva antropológica tiene que entrar ahí, en los discursos sociales, tiene que entrar en las percepciones, cómo se crean, y hay muchos factores, hay muchísimos factores. El miedo al otro, el miedo demográfico que está siendo utilizado por la extrema derecha. Muy poca gente habla de que, es muy curioso este último dato, en Euskadi casi hay más cotizantes extranjeros que vascos. A ver, digo casi, porque los datos exactos no lo sé. Tengo un amigo aquí en la sala que seguro que lo sabe mejor que yo, o lo podría buscar. Pero los últimos datos que me pasaron el otro día de Ikuspegiak nos dicen que hay una gran población de origen extranjero que está trabajando y cotizando. No sé cuánto, en qué condiciones, no sé cuánto, pero cotizando. Mientras que una parte cada vez más importante de la población vasca está jubilada o no está trabajando en este momento. Tiene una incapacidad, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se lo decimos esto al señor Abascal o a otras personas? Porque las percepciones sociales son otras. De todas formas, antes, y claro, esto es muy difícil de gestionar, muy difícil de gestionar, porque es gestionar el miedo a, ¿no? Esto, has dicho antes, ocurre desde que el hombre es hombre, desde los comienzos de la humanidad, el hombre y la mujer, por favor, ocurre desde que el Homo erectus dejó de ser Homo erectus para ser ya Homo sapiens y empezó a desplazarse de un lugar para otro, huyendo de glaciaciones, huyendo de inundaciones, huyendo de sequías, siguiendo a los animales a los que tenía que cazar, las manadas de renos, las manadas de mamut. El hombre comenzó a migrar siempre. Y hay una pequeña perversión, bueno, una pequeña no, hay una perversión entre nosotros que está muy extendida. Y es que, hombre, Álava conoció otras migraciones. ¿Qué me dice usted? Sí, en los años 60 hubo gente que también llegó aquí de otros lugares de España. Y también hubo fenómenos de miedo, de rechazo. Yo es un recuerdo muy, muy, muy de niño. Pero yo recuerdo palabras a compañeros de colegio. Manchurriano. ¿Qué era esto? Coreano. Recuerdo, no siempre hemos sido acogedores, no, vamos a decir la verdad. Entonces yo recuerdo palabras, digo, ¿por qué le dicen esto a mi amigo? Tal? ¿Por qué?
Y ahora tenemos también un boom de nuevas migraciones. Ahora es una migración a partir del año, vamos a centrarnos, a partir del año 2000, es muy significativa ya en Euskadi, tenemos una migración distinta que tiene un carácter, ya no es del mundo rural al mundo urbano, ya no es la migración dentro de España, de otras comunidades de España, más desfavorecidas, con las que más desarrollo iban adquiriendo, como era el País Vasco industrial, etcétera. Ahora es una migración transnacional, pero ahora tenemos otro fenómeno. Lo tuvimos en el 60, lo tenemos ahora. Esto no es cierto. Nosotros hemos tenido, y precisamente Álava, hemos tenido contacto con la migración desde el comienzo de los siglos. El trazado de la N1, de la A1, es prácticamente el mismo trazado de la calzada romana de Astúrica-Burdigala. Por aquí, y nuestras sangres se deben a sangres celtas, iberas, vascoi, o sea, vasconas, austrigonas, caristias, bárdulas, germanas, godos, francos, árabes, musulmanes, árabes, bien sean mozárabes, bien sean conversos, hebreos, bien sean judíos conversos o lo que se llamaba marranos, etcétera, etcétera. O sea, Álava precisamente es una tierra que ha sido mestiza desde tiempos inmemoriales. ¿Cómo podemos decir que somos puros? O sea, las migraciones son un fenómeno tan viejo como el hombre. Eso es una realidad. Es una realidad. Las percepciones son otras. Ahora nos encontramos con que tenemos migración. Hasta ahora hemos sido puros, hemos sido monolíticos, hemos sido a los descendientes de Tubal o de Aitor. Vaya aquí, por mi parte, cierta coña marinera, si me lo permitís. No, hemos sido siempre mestizos y plurales. Ahora hay otros factores y las migraciones se presentan desde otras perspectivas y con otros factores que inciden. No sé si te he contestado a tu pregunta o te he liado más. De cualquier forma, gracias. Muchas gracias. Sukram. No, soy británico-israelí. Ah. ¿No tenéis más preguntas? Nadie. ¿No se anima nadie? No tenéis... Buenas tardes. Javi, me dirás tú si tenemos tiempo o no, Tampoco quiero pasarme, Sí, adelante, perdón. Sí, buenas tardes. En relación un poco con la segunda pregunta que tienes ahí, ¿sería posible abrir las fronteras de la UE a todo inmigrante que desea entrar? Está claro que eso no es posible. Hay gente que dice que sí. Hay gente que dice que sí. Hay organizaciones, hay... Pero un Estado no puede soportar a todo. Por ejemplo, Canarias, ¿cómo puede soportar toda esta gente que le está llegando? Tiene que haber una política de reagrupamiento, una política de algún tipo en que se considere a todas las partes implicadas. Sí. Porque luego, perdón, ya enlazando con esto, no conozco bien el nuevo pacto europeo, ¿en qué consiste? Bien, vamos a ver. Me haces una pregunta doble. Voy a empezar por lo último, si me lo permites. Bueno, no lo voy a abrir. No lo voy a abrir porque desarrollaría hablar del nuevo pacto europeo. Te lo voy a resumir. Te lo voy a resumir. Mira, el nuevo pacto europeo se resume de una forma muy fácil. Vea, voy a eliminar ese hipervínculo. No, te lo voy a resumir. El nuevo pacto europeo dice que Europa será generosa y tolerante con las personas migrantes que llegan hasta al seno de la Unión Europea y va a promocionar la reubicación correcta de las personas que llegan, que serán ubicadas en lugares de reubicación convenientemente preparados para ubicar a las personas que han de ser reubicadas. Y una vez reubicadas las personas en esos lugares de ubicación, pues ya está el problema solucionado.
Usted me dirá, ¿y qué me está diciendo? Es que lo miremos por donde lo miremos, y aquí sí que coincide, en fin, la mayor parte de los organismos que conozco y el mundo académico coinciden en que el nuevo pacto europeo para la migración, que casi se llama el nuevo pacto europeo para la migración, no dice nada. Es papel, absolutamente papel mojado. A ver, entonces vuelvo a la primera pregunta que me has hecho. ¿Sería posible abrir las fronteras? Insisto, hay organizaciones que dicen que sí. Yo no lo creo. Yo no lo creo porque, vamos a ver, igual que hablamos de que todo Estado debe... Hace 2 días ha sido el Día Internacional de los Derechos Humanos. Bueno, perdón, hace 2 días no, ayer. El Día Internacional de los Derechos Humanos. Hay una convención a nivel mundial. Otra cosa es que haya estados y que haya lugares donde no se respeta, que es obvio que hay lugares donde no se respeta, ¿no? Pero es una convención el respeto a los derechos humanos. Es una convención aprobada por todos los países del mundo. La humanidad y el respeto a los derechos humanos debe de primar. Pero también todos los estados del mundo, y esto hay que decirlo así, tienen de una u otra forma legislación para controlar sus fronteras. Y ahora os voy a decir otra cosa además. La legislación española no es ni con mucho la legislación de fronteras más cruel, la legislación de extranjería más cruel, ni con mucho. Es más, a mí me tocó vivir ya no sé también de qué año hablamos, 2009, en Canarias, me tocó vivir unas broncas tremendas por parte de los oficiales del Frontex, franceses, holandeses, italianos, portugueses, daneses, etcétera, en la delegación del gobierno de Canarias, por aquel entonces el gobierno de Zapatero, unas broncas terribles al Estado español, al gobierno español, por blandos, por frágiles, por buenos, si queréis. A pesar de todo lo que os he transmitido, de mortalidad, etcétera, ¿no? Entonces, todos los estados tienen un control de sus fronteras, todos los estados tienen un control. Yo creo que no sería posible abrir las fronteras de la Unión Europea a todas las personas que quieren llegar hasta nosotros de los lugares, solo de los lugares que yo conozco. Porque hablaríamos de una afluencia tan terrible que... Entonces sí que estaríamos dando el gobierno a la ultraderecha europea seguro, porque la situación sería una situación que no podríamos gestionar. Entonces, ¿cuál es la solución? Yo lo tengo claro. Si nadie lo pregunta, luego lo digo. Luego lo digo, no sería posible. A pesar de la buena intención de algunas personas y organizaciones, eso no sería posible. No sería posible. No sería posible. Otra cosa es que la política de acogida, la política de rescate, la política de interceptación y tal, pueda ser muchísimo mejor, muchísimo más humanitaria, justa o mejorable, sin ninguno. Hay un libro paradigmático de un amigo, Javier de Lucas, profesor de la Universidad de Valencia, y que ha estado en labores políticas un poquito de tiempo en el Parlamento español. Javier de Lucas tiene un libro que fue un gran éxito y que es reconocido, que se titula Mediterráneo, el naufragio de Europa. El título creo que lo dice todo. Pero bueno, me quedo con... ¿Y cuál es la respuesta a todo esto? Yo me quedo con esto en la recámara, si me lo permitís. Yo quería hacer un comentario. Perdona, como están grabando, es para que hables con el micro. Sí, hola, buenas tardes. Buenas. Yo quería comentar que, bueno, es muy importante resaltar la idea esa de que el 90% entran de manera legal, vamos a decir, o con visas. Solo el 10%. Y ese 10% entra de manera ilegal. Es el que crea, es el sobre los que están hablando la ultraderecha, habla de que hay problemas. O sea, ese 10% es el que crea los problemas, el que tratamos con esta inhumanidad, el que tratamos de esta manera tan terrible, porque es que es
ver las imágenes es algo que te conmueve. Y luego yo creo que alguna vez nos juzgarán, como nosotros juzgamos cosas que han pasado en el pasado, nos juzgarán por los muertos que hay en el Mediterráneo. Entonces, yo creo que hay otra forma, hay una forma de que vengan los migrantes que ahora se llaman ilegales, que yo no creo que haya personas ilegales, eso empezando por ahí. Pero bueno, creo que puede ser haciéndoles legales, de la misma manera que vienen de otros países de una manera legal, también podrían venir. Ya estás entrando en la respuesta. Bueno, pues eso es lo que... Y sobre todo, que es tremendo que por ese 10% la extrema derecha, y no tan extrema, esté subiendo de esta manera. Yo creo que hay gente que les compra, es evidente, que les compra el discurso. Sí. Un discurso que es solo de percepción. Esto de la percepción me ha parecido súper interesante. Sí, nada más. Sí, tienes razón. Bueno, se cifra en el Mediterráneo, tanto en el oriental y occidental, se cifra en 50.000 personas las fallecidas. Hablamos de 50.000 personas fallecidas en una década. A ver, es cierto lo de la percepción y es cierto que se puede hablar de otro tipo de políticas, ¿no? Yo cuando hablo de la solución, cuando hablo yo porque yo bebo también de otras personas, ¿no? que son realmente importantes. Yo soy muy poquita cosa. La solución pasa por... Si os dijera el dinero que lleva Europa en 2 décadas gastado en la contención policial, ¿vosotros sabéis lo que cuesta una hora de patrullera solamente en gasóleo? Una hora, en gasóleo. Estamos hablando de 3.500 euros. Con esos motores Mercedes que tienen, sin hablar de los sueldos de los funcionarios, O sea, si yo os dijera el sueldo que lleva Europa gastado en el despliegue Frontex, os caeríais de espaldas. La solución real pasa por otra vía, yo creo, no hay otra. Yo, después de, insisto, casi 20 años, yo no veo otra. Hay que invertir en serio en los países de origen. Y hay que invertir en pocas cosas en los países de origen. África tiene ahora mismo un problema terrible, con la sequía y con el agua. Hay que invertir en recursos hídricos, hay que invertir en agricultura, hay que fomentar la riqueza que pierden con el banco pesquero en África Occidental. Es impresionante, la riqueza que pierden es impresionante. Hay que invertir en educación y en sanidad. En sanidad, en un dispensario en Senegal me tocó ver a unas monjitas polacas que curaban la úlcera de Brulli. Es una úlcera que se cura con betadine y con un poquito de antibiótico. Y lo que hacían las monjas, no hablo de cirujanos o médicos, las monjas eran amputar, muchas veces, porque no tienen capacidad para comprar esa medicación, ¿no? A ver, con una inversión en origen, y ojo también, vemos a África desprotegida, pobrecitos, con un pensamiento también demasiado, todavía casi, yo diría casi que colonial, cuando menos. No, son gente a la que podemos empoderar con muy poco, con una capacidad terrible, con un emprendimiento que es abrumador. Entonces, si no apostamos por el desarrollo en origen y por generar trabajo en origen, creo que vamos por mal camino y vamos a repetir los errores de 20 años de repetir errores. Y segundo, junto con esto, podíamos acabar con la migración irregular, con las mafias, si arbitramos vías, conciertos con los países de origen, vías de entrada legal de personas, de trabajadores. Vías legales, que podrían no acabar, creedme, no acabar, pero sí minimizar mucho los flujos migratorios irregulares. Entonces yo creo que la única solución posible pasa por ahí, pero insisto, la Unión Europea hoy sigue pensando solamente en control policial y
y solamente en destinar dinero, cantidades ingentes de dinero, es una sangría para la Unión Europea, para destinar al control de fronteras, aumentar las concertinas y la largura y el grosor de las vallas, no solamente patrulleras, con las patrulleras están los Helimer, están los aviones, los helicópteros, en fin, un volumen de gasto que es terrible. Yo creo que por ahí han de venir los tiros, pero insisto, la administración de la propia Unión no lo ve. Y luego resulta que también, como decías tú, en la Unión Europea no son ya los países de Visegrado. O sea, al grupo de Visegrado se le han unido países como Italia, con Meloni, que no solamente quieren otra política europea, sino es que además van por libre gestionando esa política con los países cuando se ha demostrado que externalizar las fronteras con Marruecos ha ocurrido con Turquía, con Erdogan, etcétera, etcétera, ha sido un fracaso. Un fracaso humanitario, pero también un fracaso para la migración europea. Y cuando las políticas de Meloni, además, pues von der Leyen las aprueba. Estamos hablando de muchos países de Europa, empezando en Dinamarca, empezando siguiendo por Grecia, Polonia, Hungría, movimientos importantes en Alemania, movimientos importantes en Holanda, movimientos importantes en Francia, movimientos importantes también en Portugal y movimientos, afortunadamente, no tan importantes todavía en España, pero una fuerza política que está con sus altibajos, pero creciendo en España. Y estamos dando balones de oxígeno. Has hecho otra consideración, y es cierto que estos jóvenes que pueden presentar una problemática, y es cierto, ojo, o sea, también las cosas hay que decirlas. Cuando los jóvenes viven en las calles de Tánger, sin nada, durante meses, incluso casi un año, algún caso que conocí, estos jóvenes sabéis de qué viven, ¿no? Tienen que, o lo que os comentaba en Ceuta, tienen que comer algo. Tienen que comer algo, claro, estos jóvenes son auténticos niños de la calle, es decir, son jóvenes que tienen unas vivencias y han tenido que ejercer y han tenido que sufrir una violencia terrible. A veces no son tampoco niños indefensos siempre. Entonces, esto es difícil de gestionar. Y cuando hablamos de discursos que dan oxígeno a estas fuerzas peligrosas y que magnifican la actuación de estos jóvenes, tenemos que también, yo creo que hay que reflexionar desde otras fuerzas políticas, incluso desde la propia izquierda española, hay mucho que reflexionar, porque no estamos sabiendo gestionar esas pequeñas violencias o esas pequeñas despacificaciones que en nuestro ámbito, en nuestra ciudad, en nuestras ciudades pueden estar ocurriendo. No estamos sabiendo gestionarlo bien. Y quien sí ha interpretado muy bien de dónde viene un volumen de votos con ese descontento, pues es esa fuerza política. Claro, me dices, pues un joven que roba un bolso o que roba una cartera para comer y tal, pues realmente no es una gran despacificación de la vida social, ¿no? No, pero si es tu madre a la que le han robado la cartera o la que le han dado el tirón o la que ha caído a la calle, es tu madre. Y tu madre es tu madre, o tu hija es tu hija, o tu hijo al que le han puesto una navaja para quitarle simplemente 5 euros es tu hijo. Y no estamos gestionando ese 0,0% de. Estamos ocultando datos. Y yo creo que eso tampoco es bueno. Yo creo que no es bueno, que es un error. Y decir esto, ojo, decir esto es complicado porque enseguida te ponen determinada etiqueta. Yo creo que estamos fallando también ahí. Por lo tanto, esto es una cuestión compleja. No es fácil, es una cuestión muy compleja. Y estamos teniendo errores significativos. Jesús, ¿por qué crees que no se hace esa solución tan clara de la Unión Europea? ¿En qué está pensando tan inteligente que es como para no abordar el problema ya de raíz?
Pues es que no lo entiendo. No, hombre, hay intereses de todo tipo, intereses Pero, económicos, ¿qué intereses geoestratégicos. ¿Qué intereses? Hay miedo, por parte de la Unión Europea, hay miedo a que se genere todavía un auge mayor de la ultraderecha o que determinados movimientos puedan... Sí, no, pero tienen miedo. Europa también. En el seno de la Unión Europea hay miedo a establecer esas políticas, hay miedo a que todavía vengan más personas, aunque sean legales, a trabajar. Hay miedo a que eso sea utilizado, hay mucho miedo. Pero luego es evidente que hay intereses geoestratégicos y económicos. Es decir, vamos a ver, hay ayudas en este momento. Los países de África Occidental tienen ayudas. Pero claro, esas ayudas las gestionan los gobiernos de África Occidental. Y yo siempre cuento el caso de un pueblecito del norte de Senegal, Cayar, un pueblecito pesquero, en el que tengo varias anécdotas, que algunas no se pueden contar. Es un pueblecito pesquero en el que ellos pidieron a la cooperación internacional dinero para hacer una fábrica de hielo. Muy cerca de Cayar está Salí. Salí le llaman el Caribe senegalés. Es la zona donde acude sobre todo turista francés. A Salí, y decían, si nosotros en vez de secar el pescado al sol con sal, tuviésemos una fábrica de hielo, podríamos comercializar nuestro pescado fresco. Allí en Dakar yo he estado con arrantzales de Bermeo y de Ondarroa, con arrantzales gallegos, con pescadores gallegos, con pescadores de Barbate, etcétera, porque van a pescar al banco subsahariano. Entonces ellos pidieron a la cooperación una fábrica de hielo. Tienen la fábrica construida. Es una fábrica, una fábrica pues como esta sala, pero bien, muy digna, con bloques de cemento, con un tejado de uralita, de chapa, pero muy digna. Y llegó la maquinaria para fabricar hielo. Llegó al puerto de Dakar, pero del puerto de Dakar ya cuando sellaron, en África se sella mucho. En África, creedme que se sella, son muy aficionados a sellar mucho. Y del puerto de Dakar ya había componentes de la maquinaria que no estaban. Y luego tiene que pasar, la estructura es una estructura muy francesa, la préfecture, la subprefecture, la gobernación, y a Cayar, al pueblo de Cayar, llegaron unos hierros y unos cables que no servían para nada. Y hoy, 2024, no tienen la fábrica de hielo todavía. Claro, esos gobernantes son gobernantes que están dirigidos, en este caso por la metrópolis, están dirigidos por Francia. Francia también ha tenido una actuación en África Occidental muy criticada y es que pues se ha retirado de África Occidental. Es cierto que la amenaza del yihadismo que viene del este, yo recuerdo haber estado ya en el país Bambara, en Mali, pasar a Mali, y ya hablaban de la amenaza del yihadismo. Había fuerzas españolas, ejército español destacado entonces allí. Por cierto, de Araca, de Flandes, también había personas destacadas con las Naciones Unidas. ¿Y qué ha pasado? Pues Francia se ha retirado. Se ha retirado de Chad, se ha retirado de Mali, se ha retirado de Guinea-Conakry y ha dejado absolutamente aquello, no le interesa ya. Entonces, claro, todos esos intereses hacen que esa solución no se produzca. Intereses geoestratégicos. Lo que ha ocurrido en Siria, veremos ahora qué recorrido tiene, pero obedece a cuestiones de este tipo. ¿Qué pasó con las primaveras verdes? La liberación, aquello era la libertad para Túnez, Egipto, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurrió con esas primaveras verdes? En gran medida promovidas por Occidente. ¿Qué ocurrió? Pues que generó la llegada de regímenes mucho más autocráticos, yihadistas, mucho más radicales en todo el Magreb. Por cierto, Magreb en árabe es Occidente. Cuando una persona, un radical, habla de Occidente, hay que combatir Occidente. El Arsh es el Oriente, el Magreb es Occidente, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en Libia? Absolutamente un Estado fallido, tribal, etcétera. Pues eso ha generado un volumen de refugiados y de migrantes impresionante. Bueno, pues Europa tiene también responsabilidad en esto, pero no se lleva a cabo. No se lleva a cabo, esta política no se está llevando a cabo. Hay muchos miedos por parte de mucha gente y por parte de los estados, de los propios estados. Tengo yo.
Buenas noches, Jesús. Muchas Hola, gracias Consuelo, por tu intervención y muchas gracias a las personas que han acudido a esta conferencia, que me parece súper interesante. Y sobre todo por el tema, ¿no?, de la migración, que es un tema tristemente no querido, ¿sí?, por la sociedad, ¿no? Como tú sabes, nosotros tenemos una asociación desde hace más de 20 años y conocemos el día a día de las personas extranjeras, y no desde la teoría, sino desde la práctica, porque yo soy colombiana y pues vivo aquí en Vitoria hace 28 años y he conocido pues a través de la asociación muchos procesos migratorios que han vivido las personas extranjeras, ¿no? De todas formas, esta sociedad vasca, sin ánimo de hacer la pelota a nadie, pero sí que es con mis 28 años de vivencia aquí en Vitoria, sí que tengo que reconocer que la sociedad vasca es una sociedad muy solidaria, ¿sí? A pesar de muchas cosas que sí se puede mejorar, sí se puede eso, pero sin embargo la sociedad y la gente vasca es muy solidaria. Entonces, yo como persona migrante siempre me gusta hacer ese reconocimiento a la sociedad, ¿no? Porque nos ha acogido. Siempre queremos muchísimas cosas más y obviamente sí se puede mejorar muchísimas cosas, pero sin embargo sí también tenemos que pensar en esas cosas positivas también que nos ha dado esta sociedad, ¿no? Hay otras cosas también hay muchísimas cosas que se pueden mejorar, pero bueno, mi pregunta era, ¿tú crees, sí, que los centros de internamiento que construyó Meloni, ¿tú crees que esos centros de internamiento, esa política, tendrá éxito en toda Europa o no sé cuál será tu pensamiento? Gracias. Ay, Consuelo, qué difícil. No me atrevo a aventurar, no me atrevo a decir no va a tener éxito. No me atrevo a decirlo, porque es que lo que Europa ha hecho es eso. A ver, podemos hablar o dibujarlo de otra forma o disfrazarlo de otra forma, pero dar dinero a Turquía, dar dinero a Grecia, dar dinero, bueno, Grecia forma parte de la Unión Europea, pero dar dinero a Turquía, dar dinero a Mauritania, dar dinero a Marruecos, es un dinero que se da para la contención de fronteras allí. O sea, es externalizar nuestras fronteras y subcontratar el control. Subcontratar. Entonces, no me atrevo a decir, con el auge de la extrema derecha, no me atrevo a decir. Lo que sí te digo es que esa política es de nuevo un error. Lo que sí te digo es que es un nuevo error. Es persistir de nuevo en una política que ha fallado durante 20 años. Pero no me atrevería a aventurar que no fueran los tiros por ahí, fíjate. No, yo me quería referir a la solución esa de colaborar e invertir en los países origen. A mí me parece eso utópico, porque hay países, imagínate Siria, en los últimos años ¿cuántos millones han salido de Siria? Y ahora vamos a tener. Vale, ¿y tú crees que en estos años que se han escapado tanta gente se podía colaborar con ese régimen autoritario, dictatorial, corrupto? ¿Cómo se colabora y cómo se invierte allá? No, claro, me estás hablando de un país concreto. Mira, es que hay muchos países así. Me estás hablando de un país como Siria, que tiene una situación en este momento muy delicada, bueno, que arrastra esa situación desde la época del califato y cuando tuvo que recurrir a la ayuda de Rusia, etcétera, ¿no? Y de Irán. Pero me estás hablando de geoestrategia. Evidentemente ahora mismo no es posible. Ahora mismo, en todo caso, lo que era posible era una intervención militar. Lo que pasa es que esto esto es muy poco popular. Esto es muy poco popular. Pero hay determinados casos en los que la intervención primera tiene que ser otra. Pero en otros, pero recuerda que refugiados sirios no hubo. Refugiados sirios hasta que ocurrió lo que ocurrió. O sea, no es que sea un país que ha sido exportador de personas migrantes, en absoluto. Ha sido un exportador en los últimos años de refugiados. Es una forma de migración, pero muy concreta. Pero en todos estos otros lugares
que te hablo de Magreb y África Occidental, que son los que están afectando en mayor grado a nosotros, al menos desde la perspectiva de las migraciones irregulares, sí es posible. Y es más, yo te diría una cosa, sería más barato, después de 20 años, puedo decir que sería más barato. David. Eskerrik asko, muchas gracias, Jesús. Gracias a todos vosotros, vosotras. Bueno. 15 de enero, el futuro de la democracia. Y 5 de febrero, vamos a tener por fin, después de tener que suspender por el viento, no sé si os acordáis ya, la segunda de las conferencias, el 5 de febrero tendremos a 2 de los ingenieros del LUR hablándonos del satélite que pusieron, o que iban a poner, ya no me acuerdo, en órbita. ¿Vale? Venga, eskerrik asko, gracias.